Este ejercicio lo vamos a centrar en tres partes y por lo tanto vamos a utilizar tres programas. Entonces vamos a empezar por la parte de Adobe Illustrator, que es de donde vamos a poder traer eh, el dibujo base. Después vamos a buscar por internet. Esta vez vamos a utilizar un contenido tridimensional ajeno a nosotros para que también sepáis que lo podéis utilizar. Después nos vamos a ir a Rhino y vamos a hacer todo el trabajo más elaborado allí. Y por último, en el tutorial de hoy me quería también centrar en elaborar una pequeña presentación de lo que sería la pieza, sobre todo si nosotros queremos hacerle al cliente o queremos hacer pues una presentación bonita sin quedarse en algo sencillo. Y esa última parte la haríamos con el programa de Adobe Photoshop. Ya sé que algunos ni tenéis conocimientos de Adobe Illustrator ni tenéis de Photoshop, entonces lógicamente quien pueda o no tenéis el programa, quien pueda hacer una parte que la haga y quien no pueda pues que haga el resto. Yo voy, lo primero de todo, voy a empezar por buscar el contenido que me interesa. Entonces, en este caso, pues vamos a buscar un contenido, imágenes de corazón, ¿sí? Y le vamos a decir dentro del buscador de Google que queremos en tipo dibujos lineales. Y aquí pues vamos a empezar pues a buscar un poquito pues lo que nos interese. Yo en este caso os voy a dar directamente la fotografía. ¿Sí? Ya no me acuerdo exactamente cómo la había buscado. Puede que la haya buscado como corazón. Eh, el caso de la historia es que me interesaba una forma de corazón, pero que a su vez fuese un árbol. ¿Sí? Esta buscáis corazón árbol, ¿vale? Y este básicamente sería. Esto os lo adjunto yo en el correo, o sea que no hace falta que lo busquéis, ¿vale? El segundo contenido que vamos a buscar es corazón, pero esta vez STL, ¿vale? ¿Os acordáis que los STLs habíamos dicho que eran archivos tridimensionales? Bueno, pues nos encontraremos muchas veces en algunos sitios donde nos permitirán descargar objetos de forma gratuita. Yo voy a entrar en en los otros pues costaban dinero, lógicamente, y aquí el corazón en cuestión creo que fue este el que elegí, el versión 1.0. Os fijáis que es gratuito, algunos los podéis conseguir con dinero, ya os ponen en qué formatos. El que nos interesa a nosotros, bueno, lo ideal sería que fuese 3DM, pero normalmente el 3DM no suele ser fácil de encontrar. Entonces, si es .obj o .stl nos sirve perfectamente, ¿vale? Entonces yo voy a pinchar aquí, se nos va a abrir y os fijáis que ya nos pone aquí licencia de uso personal, ¿vale? O sea, no la podríamos utilizar para sacar rédito, o sea, para hacer piezas, pero bueno, en este caso simplemente es para que aprendáis que existen este tipo de piezas, ¿vale? Para trabajar con él es muy difícil porque daros cuenta que es una malla poligonal y las mallas poligonales ya veréis en el programa que son muy difíciles de trabajar. Le daríamos a descargar, yo también os lo adjunto en el correo electrónico por si lo necesitáis, ¿vale? Entonces yo ya no lo voy a descargar y directamente me voy a venir aquí para que veáis, tengo los dos contenidos que necesitamos, ¿verdad? Bien. Y pues básicamente vamos ahora a proceder a abrir el programa correspondiente. Vamos a abrir Adobe Illustrator
y en él vamos a decirle que queremos uno nuevo. Vamos a coger, por ejemplo, un tamaño A4, crear, ¿vale? Y voy a, en archivo, a colocar lo que sería la fotografía del corazón, ¿verdad? Pincho sobre cualquier lugar y ahí la tendría, ¿verdad? Con Alt y ruedita puedo minimizar. Entonces la voy a hacer un poquito más peque. Ahí la tenemos. Bien, para que nos quepa. Bien, ese sería el tamaño. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a sacar fuera para ahora proceder a vectorizarla. Entonces, para vectorizarla le doy a calco de imagen. Ya me ha hecho el calco de imagen. Como no quiero que me quede tan fino, porque él trabaja en relación, os fijáis, le voy a dar a control Z para que veáis que se ha comido parte de eso, porque realmente él lo que ve es esto, y os fijáis qué difícil es encontrar aquí. Claro, los perfiles desde lejos están bien definidos, pero en cuanto nos acercamos un poquito, esto es muy difícil de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a calco y imagen y después en este icono, que es el panel del calco, pinchamos y os fijáis que va a salir una cosa que se llama umbral. El umbral básicamente es la cantidad de grises o de tonos que tenga, en este caso son grises, o colores que va a coger. A mayor cantidad coge más, a menor cantidad pues coge menos. Os fijáis que se va perdiendo, ¿verdad? Bien, yo lo voy a poner bastante para que coja más cantidad, porque daros cuenta que en relación a eso va a perfilar más o perfilar menos. Entonces yo le voy a dar bastante y ya lo dejo así. Cierro el panel, le doy a expandir y entonces una vez que lo expando ya ahora sí que ya no podría editarlo ni nada, ya lo tengo convertido. Botón derecho, desagrupar, y lo que voy a hacer es solo traerme la parte negra, ¿vale? O sea, el interior, que es lo que nos interesa. Si fuésemos a hacer el negativo, pues lógicamente nos quedaríamos con el resto, ¿verdad? Seleccionamos todo esto, suprimimos, y esto ahora lo que hacemos es simplemente cambiamos. Tiene el relleno, no tiene borde, pero yo lo que quiero es que tenga borde y no tenga relleno, para que me queden solo los lineales marcados y de esta manera poder después trabajar en Rhino tranquilamente. Vamos a guardarlo, archivo, guardar como. Para quien no tenga Adobe Illustrator, pues lógicamente le mando ya este documento, ¿sí? Lo guardo, compatibilidad en este caso pues con Illustrator CC, ok, nos daría igual porque para la versión que tenéis de Rhino es perfectamente compatible. Y hemos terminado con este programa, por lo tanto ya lo podemos cerrar para evitar el consumo innecesario de memoria, y lo que hacemos es ahora nos venimos a Rhino y en Rhino lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es cargar aquellas cosas que tenemos. ¿Qué quiere decir? El archivo OBJ que nos hemos descargado, ese que acabáis de ver en pantalla, es el primero que vamos a descargar, a colocar aquí. Entonces, lo primero de todo, vamos a hacer un poco de orden. Entonces vamos a poner corazón, por ejemplo. Vamos a poner otra capa y le vamos a llamar árbol. ¿Sí? Y de momento con estas dos capas me llega. Después si necesito algo más lo cambio. Voy a situar cada capa de un color distinto, simplemente para tener un poco de orden. Y entonces ahora sí, fichero, importar archivo, seleccionamos el archivo OBJ, lo abrimos, ya nos va a decir importar el grupo de OBJ como, y le vamos a decir que queremos que sea como un grupo, ¿vale? Y nada más de lo que tenemos aquí. Aceptamos y ahí tenemos nuestra malla, ¿verdad? Nuestra malla poligonal. Bien, lo primero que tenemos que entender es que esto es una malla, no es un polisólido, no es un sólido, por lo tanto para algunas cosas no vamos a poder hacer. En este caso, como solo me interesa utilizarla de base, pues nada más. Ahí la tengo, selecciono, la voy a rotar, entonces para eso vamos a decirle 90 y
bueno, si queréis colocarla en el otro sentido, yo la voy a colocar en el otro sentido, 180 grados, para que se vea desde esta posición. La selecciono y le digo que quiero desde transformar ir al centro para que me la sitúe ahí. Esto es importante porque como ahora vamos a trabajar todo desde el centro, pues de esta manera lo tenemos más organizadito. Entonces selecciono esto, me lo traigo a la capa correspondiente y oculto la capa corazón. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el árbol. Archivo, importar archivo. ¿Vale? Ojo, os puede ocurrir esto, que os quede de la anterior vez que solo busca objetos OBJ, importa solo objetos OBJ, entonces pincháis ahí, le decís todos los tipos de archivo compatibles. Elegís el Adobe Illustrator, lo abrís, le vamos a decir que queremos mantener las unidades, aceptar, aunque nos quede pequeñito, y ahora mismo lo vamos a lanzar hacia uno de los laterales y le vamos a decir que lo queremos en árbol. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos, ¿vale? En árbol, ¿verdad? ¿Os acordáis que queda en color negro porque viene de Illustrator, conserva el color, patatín patatán? Eso ya os lo sabéis, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a trabajar con estos dos archivos. Lo primero que voy a hacer es recupero corazón y le voy a dar una cierta ampliación, ¿vale? Porque está muy peque. Ahora mismo, pues si nosotros hacemos una cota aquí rápida, así a ojo de buen cubero, ¿vale? Os fijáis que estaríamos hablando de 2 centímetros, ¿verdad? 2 centímetros, bueno, yo quiero algo un poquito más consistente. Entonces lo voy a hacer crecer un poquito más. Para eso podríamos utilizar, como siempre, la herramienta Escalar 3D. O directamente nos podemos venir, ¿os acordáis que teníamos estos tiradores en el Gumball? ¿Sí? Y tiramos, pero ojo que se deforma. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Con mayúsculas, con Shift, le damos, ¿vale? Pues yo lo voy a hacer un poquito a ojo y me voy a quedar pues con este tamaño. Ya os digo, lo hacéis a ojo. No hace falta que sea preciso al 100% como lo he hecho yo. O sea, no tiene por qué coincidir. ¿Vale? 36, no, se nos sigue quedando un poco peque, lo queremos más grande, pues más grande. Felicidad. Ahí lo tenemos. A ver si ahora ya nos coge un tamaño, yo creo que bastante decente. Volvemos a hacer una aproximación. Pincho ahí, utilizando la rejilla. Os fijáis que lo que hago es busco más o menos dónde está la rejilla. Pincho. Perfecto, pues 6 centímetros, o sea, 58, prácticamente 6 centímetros, ¿verdad? Bueno, pues este es el tamaño que nosotros queremos darle. Y tenemos que ser también ahora consecuentes, lógicamente, con el otro tamaño que queremos darle a esta otra pieza que tenemos ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo primero de todo, oculto el corazón, selecciono esta pieza, la voy a mover un poquito hacia aquí para poder trabajar mejor con ella, la selecciono y en dibujo le voy a decir que quiero agruparla, no vaya a ser que pierda alguna línea por el camino y tenga el problema. Y entonces ahora lo que voy a hacer, recupero corazón, selecciono este, tiro y de momento lo voy a hacer un poco a ojo, ¿sí? Lo voy a crecer un poquito a ojo, ahí lo tenemos, ¿vale? Os fijáis que aproximadamente sean similares. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, cogemos desde perspectiva y estos lineales le vamos a decir que también desde transformar, ir al centro, lo vamos a subir en el eje Z y ahí lo tenemos. Entonces ahora desde arriba podemos ver más o menos, en este caso os fijáis que está sobresaliendo, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer nosotros, bueno, está sobresaliendo en los laterales, aquí no. Daros cuenta que el corazón que tenemos no tiene exactamente la misma forma que el corazón del árbol que corresponde. Entonces yo lo voy a hacer un poquito más pequeño, selecciono los lineales, ojo, no el
no el corazón. Si tenéis dudas de estar cogiendo el corazón, lo bloqueáis y de esa manera sabéis que no ocurre nada, que no lo estáis cogiendo. Vamos a reducirlo, acordaros siempre con Shift, ¿vale? Lo reducimos un poquito, yo lo voy a reducir a este tamaño. ¿Por qué no lo dejo grande? Ahora os voy a explicar el porqué. De momento lo voy a dejar pequeño, lo voy a hacer, pero después lo vuelvo a reproducir si queréis en grande. ¿Qué herramienta vamos a utilizar ahora? Cambia perspectiva y tal como lo tengo, lo que voy a hacer es, me voy a venir a modelar y os fijáis que aquí hay una herramienta que se llama proyectar. Proyectar básicamente lo que hace es coge una curva y la proyecta sobre una superficie. En este caso da igual que la superficie sea una malla que sea un polígono, ¿sí? Entonces le damos a proyectar, seleccionamos las curvas, intro, seleccionamos la polisuperficie, intro, perdón, algo hizo mal. Volvamos, proyectar, seleccionamos las curvas, intro, seleccionamos ¡ay! Sí, y si lo desbloqueo, fenomenal. Selecciono la malla, perdón, y aquí lo tengo, ¿verdad? Esto básicamente es lo que va a ocurrir. O sea, ha proyectado todos los lineales encima y por debajo. ¿Qué pasa? Si fuese un poquito más grande, esto poco a poco se iría uniendo. Ahora lo vamos a hacer, pero con el tamaño antiguo. Os fijáis que ha crecido, ¿verdad? Le di a control Z hasta volver otra vez a crecerlo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, voy a desbloquear, que si no después quedo aquí como que estoy haciéndolo mal. Le doy a proyectar, selecciono los lineales, intro, selecciono esto, intro. Y os fijáis que ocurre ahora, que se están uniendo todos aquí. Con lo cual esto ya me quedaría un despropósito. Entonces, ojo con eso porque... ya os digo, si ocupa más de la cuenta, va a quedar un extraño, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde vista superior, ya os digo, con corazón bloqueado, vamos a reducirlo un poquito con el gumball y a su vez que le damos con el gumball, también le damos con mayúsculas, ¿vale? Si veis que os va a saltos, lo que podéis hacer es quitar forzado a rejillas y entonces de esa manera os permite trabajar mucho más libremente. Yo lo voy a dejar ahí, suelto ya el corazón, vuelvo otra vez a la perspectiva, con lo cual ya puedo, ya lo tengo seleccionado, proyectar, ya no hace falta que lo vuelva a seleccionar, selecciono la superficie, pincho y ahí lo tengo. Y me aseguro de que está cumpliendo exactamente lo que me gusta a mí. Os fijáis que no lo está cumpliendo. Perfecto, pues vamos a seguir reduciéndolo hasta que lo cumpla. Eso es, ya os digo, lo que tenéis que hacer sois vosotros, porque sois los que tenéis que llegar a la conclusión de que el tamaño que tiene es el que os interese, ¿sí? Bien, en este caso el corazón yo no lo hice, con lo cual yo no sé si es simétrico. Yo creo que no es simétrico, entonces por eso os fijabais que por un lado iba y por el otro no iba. Selecciono, proyectar, a estas alturas ya no os explico, que ya sabéis, ¿vale? Y esta vez sí cumple el ratio que a mí me interesa, que es que haya esa separación, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ocultar el árbol, vamos a ocultar el corazón y nos hemos quedado con esta estructura, ¿verdad? Bien, esta estructura le vamos a poner una capa, le vamos a llamar estructura, ¿vale? Y nos vamos a pasar todo esto a la capa estructura. Como siempre, le vamos a poner un color para seguir el orden correspondiente. Como siguen siendo lineales negros, pues no lo vais a ver, pero cuando ocultéis la capa, lógicamente la capa se va a dejar de ver, quiero decir. Voy a seleccionar el de abajo y lo voy a ocultar, pero no voy a ocultar la capa, porque la parte de arriba sí la quiero mantener. Entonces minimizo, oculto dándole a mayúsculas y me quedo con esto. Y esto que voy a hacer ahora es, voy a trabajar desde modelar con la herramienta parche, ¿sí? Voy a hacer primero el parche externo, selecciono
os fijáis que está seleccionado toda la forma de fuera, selecciono la parte de fuera y le digo parche. Le doy a aceptar, ¿vale? Bien, bueno, si veis que se os ralentiza es porque esto le cuesta realmente un riñón, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Perfecto. No pasa nada porque no se hayan marcado las partes internas. Eso ya lo haremos después, ¿sí? Entonces, otra cosa importante, ir guardando, porque posiblemente en alguno de estos pasos, botón derecho ahí para guardar, podemos tener problemas. Yo lo voy a reescribir sobre el que tenía antes y pues básicamente esto es lo que me queda, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La estructura, voy a hacer otra capa y a esta le voy a poner, por ejemplo, base. Le voy a llamar base. Y es donde voy a meter esto en base. Y lo voy a ocultar. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con las internas. ¿Os fijáis que hay un montón de internas? Fenomenal. Pues lo hacemos primero con una, intro. Y ahora, para no tener que estar todo el rato yendo a la herramienta, es muy fácil. Seleccionáis la curva. Intro, intro. Seleccionáis la curva. Intro, intro. ¿Vale? Y lo vais haciendo con todo. O sea, tenéis que ir buscando las interiores, ¿eh? Ojo, no cojáis las exteriores porque si no tenéis un problema porque lo vais a hacer mal, ¿vale? Entonces os fijáis que yo estoy cogiendo solo los lineales interiores. De hecho, si os ayuda, si queréis incluso podéis ocultar los lineales exteriores para que no os líe, ¿sí? Entonces, os fijáis, ese sería el lineal exterior, no lo queremos, cancelar, ¿vale? Los que sean lineales exteriores no los queremos. Y ese, os fijáis que es exterior, no lo queremos. Este sí es interior. ¿Vale? ¿Para qué? Para que después estos nos ayuden a poder recortar el anterior que teníamos. Me preguntaréis, ¿no puedo extruir todo esto junto? No, os lo va a extruir mal, no os lo va a hacer bien, ¿vale? Y no os voy a hacer perder el tiempo viendo algo que yo ya sé que falla. Entonces, todo esto, ¿vale? Bueno, me falta creo que este cachito. Esto es todo el recorrido interno, ¿vale? Os fijáis que nos marca lo que sería toda la estructura, ¿vale? Exterior. Le vamos, o sea, vamos a cambiar todo esto. Bueno, llegado aquí, la estructura la puedo ocultar y os fijáis que me quedan solo estos, ¿verdad? Entonces, oculto estructura, voy a hacer otra capa y a esta le voy a llamar base interna. Es muy importante separar la base interna de la externa. Os fijáis, si yo ahora activo la externa, bueno, algunas se ven por encima, otras se ven por debajo, pero eso no pasa nada, ¿vale? Bien, entonces, de momento vamos a trabajar, ¿vale? Con la base interna. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora con la base interna? Esto, lógicamente, no nos sirve para poder cortar nada. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta extruir superficie. Como siempre, vamos guardando, no vaya a ser que ocurra algo, ¿sí? Seleccionamos todas las superficies, le damos a extruir, ¿vale? Le decimos a ambos lados sí, sólido sí, ¿vale? Pinchamos una cantidad X, ¿vale? O sea, no pasa nada porque sea más cantidad, esto solo es para cortar. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y nos quedan todas estas. Ojo, porque estas extrusiones que acabamos de hacer ahora no están incluidas en la capa base interna. Ocultamos base interna, ¿vale? Y ahora recuperamos base, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Vale, de momento no tiene estructura, o sea, no tiene volumen, entonces se lo tenemos que dar. Esta sí que tiene que tener el tamaño que nosotros queremos. En este caso yo le voy a decir 0,5 y solo hacia un lado. ¿Vale? Entonces, extruir superficie, selecciono el árbol externo, le doy a intro. ¿Me pregunta ambos lados? No. Distancia de extrusión 0,5. Intro,
En este caso no lo hago con el ratón, ¿vale? Tarda un poquito y ahí lo tenemos, ¿verdad? Vale. Vamos a repetir lo mismo que hicimos. Ocultamos la capa base, que es la que tiene la chapa, y nos hemos quedado con todas las extrusiones. Entonces, ahora, muy sencillito de hacer. ¿Qué pasa? Si lo seleccionamos desde esta vista, va a ser más difícil, pero si yo, por ejemplo, me vengo, quiero una diferencia booleana, ¿vale? Pincho en diferencia booleana, ojo, darle a escape, guardar. ¿Os acordáis lo que os decía en anteriores ejercicios? Que cuando llegamos a un punto donde hay muchos elementos, donde van a tirar mucho de la memoria, es bueno guardarlo porque a lo mejor resulta que nos quedamos en el proceso a medias y nos cuelga, ¿vale? Y si nos cuelga, después ahí sí que estamos perdidos. Entonces, ahora sí, diferencia booleana, seleccionamos la chapa, intro, y ahora desde una vista superior, o sea, perdón, lateral, selecciono todo lo que hay por aquí. ¿Os acordáis? Que de derecha a izquierda. Le damos a intro, ¿vale? Va a tardar un ratito, esto ya depende. Es importante que en esta segunda selección no se os vaya el ratón sobre lo que sería la chapa base, porque si no la estáis seleccionando dos veces y ahí entonces se puede liar el un poco, ¿sí? Bien, yo le tenía puesto eliminar original sí, con lo cual me van a desaparecer todos, a no ser que os ponga fallo, ¿vale? Todo iría bien, fallo de booleana, debería ir todo bien y si se os quedan todas las extrusiones internas, eso es que os habéis olvidado de darle a eliminar original, habéis puesto eliminar original no y por lo tanto no lo hace. ¿Vale? Ya os digo, esto va a tardar un poquito porque es un proceso que le cuesta mucho. Y si ya este ordenador, que es relativamente nuevo y potente, ya le cuesta, pues imaginaos en algún ordenador que sea un poquito más antiguo, que tenga un poquito menos de potencia, ¿vale? Sobre todo el tema de la gráfica, porque esto es lo que está tirando ahora mismo, está tirando de la gráfica. Entonces, por eso podéis notar que os lleva más o menos. Si no pudieseis hacer esto, os fijáis que yo lo he hecho todo de una tacada. ¿Qué quiere decir? Cogí la base y después cogí todas las extrusiones juntas. Pero si vuestro ordenador se cuelga continuamente con esto, pues lógicamente no os va a quedar más remedio que coger la base y ir cortando de una en una. Porque lógicamente si cortáis de una en una le va a costar menos al ordenador hacer el cálculo correspondiente. Os fijáis que ya ha realizado el corte, ¿sí? Y bueno, puede ocurrir esto, que se hayan movido las chapas de la base interna en el momento en que hicimos el ejercicio. Si ocurre eso, pues bueno, lo lógico es que ocultemos el árbol, ¿vale? Y ahora todas las chapas las devolvamos a su capa correspondiente, que era base interna, ¿os acordáis, verdad? Ahora vuelvo a recuperar mostrar objetos, ahí lo tengo, y de esa manera pues ya tendríamos la primera parte. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que además de la forma del corazón propio que tenía el árbol, también que coja la forma de lo que sería el corazón original. De hecho, os fijáis, si lo ponemos aquí, ya... a ver, la herramienta parche hay veces que tiene pequeños fallos, entonces os fijáis que hay en algunas zonas donde se puede levantar un poquito, ¿sí? Pero bueno, eso porque también estamos yéndonos a formas muy, muy dificultosas, por decirlo. Bien, entonces, básicamente, bueno, voy a ocultar corazón, recupero estructura, ¿vale? ¿Os acordáis? Aunque recupere estructura, como tenía una oculta, me tengo que ir a desocultarla aquí, mostrar objetos. Da igual que hubiese mostrado objetos antes porque estaba oculta la capa y por lo tanto mostrar objetos no estaba
actuando porque estaba la capa desactivada. Y ya tendríamos básicamente ahí esto, ¿verdad? Entonces, ahora lo más sencillo es, lógicamente, coger y hacer una simetría para conseguir la otra parte que tenemos. Entonces, nos vamos a venir a, por ejemplo, una vista, ¿vale? A esta, por ejemplo, la frontal. Bien, yo la estructura la voy a quitar porque si no va a ser muy difícil de ver. Vamos a sombreado. Y entonces a partir del 0, 0, os fijáis qué importante es aquí el 0, 0, lo que vamos a hacer pues es una simetría. Seleccionamos, intro, 0,0 y ahora si le diésemos a orto, ¿vale? Ya tendríamos exactamente cada una de su lado. Con lo cual ya tendríamos la estructura preparada, la estructura externa, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa? En este caso el corazón es bastante ancho. Nosotros vamos a querer estrecharlo un poco más. ¿Vale? De hecho, el corazón ya no lo vamos a querer utilizar para más. O sea, ya ha cumplido su razón de ser. Entonces, o lo borráis o simplemente ocultáis la capa y ya tendríamos hasta ahí hecho la primera parte del ejercicio. En esta parte del ejercicio lo que hacemos es básicamente yo voy a recuperar el corazón. Si lo habéis borrado podéis hacerlo de otra manera, pero yo recomiendo que siempre escuchéis todos los tutoriales, ¿vale? He cambiado de opinión. Podíamos, lo que pretendo, os hago partícipes en ello para que lo entendáis. Lo que voy a hacer es aquí un aro, ¿vale? Un toroide. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hago recto, va a quedar, no va a quedar tan bonito. Entonces he pensado que a lo mejor lo que podemos hacer es coger el corazón, primero lanzar un círculo y una vez que tengamos el círculo hecho, hacer por ahí lo que sería la tubería o el toroide correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo, os fijáis, siempre tenemos en el centro, con lo cual este eje es el que nos va a ayudar a poder dibujar. Entonces, en el dibujo, pues básicamente lo que vamos a coger es un círculo, pero ojo, porque si cogemos un círculo así a secas nos lo va a hacer en el suelo, lo tendríamos que después levantar. Pero si queréis ya podéis iros directamente al vertical, ¿sí? Yo voy a recuperar forzado rejilla y le voy a decir que quiero que me lo haga desde aquí. Os fijáis que ya me lo he empezado a hacer, ¿vale? Y una vez que lo tengo ahí, me voy a cambiar de vista y en la vista, por ejemplo, frontal, ¿vale? Bueno, desde la vista frontal no me está ayudando mucho, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar en la flechita, le voy a decir que quiero definir vista y en vez de frontal, posterior. O sea, lo que quiero ver es el culete, ¿verdad? Vale, pero no quiero hacerlo desde esta vista, quiero hacerlo desde esta, porque si no os fijáis que me hace mal eso. Pero lo que quiero es que esta vista me ayude, ¿vale? Bueno, he perdido la herramienta de tanto fuchicar con ella. Vuelvo a cogerla, ¿vale? Vuelvo otra vez a irme a la zona que me interesa. No hace falta que sea cercana. Bueno, y si le doy a vertical mejor, le damos a vertical, lo encajamos ahí. Y os fijáis que desde la vista de perspectiva, yo le digo la orientación, pero desde la vista posterior es desde donde yo estoy entendiendo qué tamaño está utilizando, ¿verdad? Por eso, en este caso, tener las 4 vistas es bastante importante. Entonces, yo voy a reducirlo un poco de tamaño, porque yo quiero que sea más pequeño. Ya acercaré después a continuación. Bueno, no, vamos a dejarlo con el tamaño que tiene, ¿vale? Ahí, por ejemplo, ¿sí? Pincho y ese es el círculo con el que vamos a trabajar. Si no nos sirviese, pues tendríamos que volver a modificarlo. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer
como siempre, nos venimos a la herramienta proyectar, selecciono la curva, intro, selecciono la superficie, ¿vale? Perdón, tenemos que estar, o sea, la proyección siempre tiene que estar debajo, con lo cual aquí me obliga a hacer una cosa antes de nada. Selecciono el círculo, ¿vale? Selecciono el corazón, ¿vale? Los voy a rotar 90 grados, os fijáis que están ahí, no os preocupéis, después a continuación los volvemos otra vez a rotar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Bien, cogemos proyectar, seleccionamos, intro, me hace la proyección correspondiente, ¿vale? Y entonces ahora vuelvo a seleccionar otra vez todo, la curva, el grupo. La otra curva no la quiero para nada, por eso no la voy a seleccionar. Y le voy a decir en el mismo eje, menos 90. Y vuelvo a tenerlo otra vez en el mismo sitio. Esta curva habíamos dicho que no la queríamos para nada. Y la curva que me quedo es esa, ¿verdad? Fenomenal. Pues esta ya la puedo eliminar, suprimir. Tengo mi curva ahí. Y entonces ahora lo que hago es oculto corazón para que no me moleste, para poder visualizar correctamente lo que me interesa aquí. Muy bien, pues ahora me vengo a tubería, selecciono y ahora es cuando decido el tamaño de la tubería. 1 es una barbaridad, pero bueno, yo voy a empezar por 1 simplemente le doy varias veces intro. Os fijáis que aquí no me está cerrando bien la tubería, pero en la parte de arriba sí que la cierra perfectamente, ¿verdad? Vale. Vamos a... Nos hace este extraño, es por eso por la que no cierra bien. ¿Sí? Vale. Hay veces que le cuesta mucho cuando son curvas excesivamente... ¿Vale? Os fijáis que por aquí, por ejemplo, está cerrando la curva de una manera un poco extraña y directamente por aquí es que no sea capaz, es que ya directamente le va la vida en cerrarla. Vale. Entonces, cositas que podemos enfrentar aquí, pues por ejemplo, podemos seleccionar esto, le podemos decir que queremos un parche, ¿vale? Si nos hace bien el parche, ahora podemos seleccionar lo que tenemos y extruir superficie. Lo que pasa es que la tendríamos que extruir. ¿Os acordáis que decíamos que había una herramienta dirección? Entonces le vamos a decir que la dirección que queremos es 0,0, ¿vale? Y hacia aquí, ¿verdad? Entonces así de esa manera nos extruye, pero hacia este punto, ¿verdad? Bien, yo le voy a decir 0,5 y esa sería la extrusión que nos ha hecho. En este caso sería incompleta, o sea, no le llegaría porque os fijáis que no llega a tocar en la zona que queremos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, o lo tenemos que mover o lo tenemos que hacer más grande para podernos asegurar. ¿Vale? Yo, control Z, volvemos otra vez a decir destruir superficie, le damos la dirección 0,0 y ahora siguiendo este eje, os fijáis, ¿vale? Pincho ahí y esta vez le voy a decir 1, a ver si con 1 ya conseguimos que encaje. Os fijáis que con 1 en algunas zonas está llegando y en otras zonas no llega, ¿verdad? ¿Vale? Nos tendríamos que asegurar que el círculo casase correctamente. Al no hacerlo de la tubería me temo que voy a tener que hacer el círculo más grande, entonces voy a volver hacia atrás, control Z, y voy a hacer el círculo más grande que este. Voy a conservar este, el otro no, pero este sí lo voy a conservar. Vamos a decirle que queremos un círculo vertical, buscamos el centro, ahí, y esta vez lo voy a hacer como un poquito a ojo
¿vale? Le voy a sumar ese poquito y entonces este es el que voy a reflejar. El otro lo elimino, selecciono tanto esto como esto y 90 grados en el rojo, lo proyecto. Ya no me paro a explicaros porque ya os digo, es herramienta que ya a estas alturas deberíamos controlar, ¿vale? Y volvemos a seleccionar tanto este como el lineal de arriba como esto, y en el gumball, perdón, bueno, le di sin querer a control Z y lo que pasa es que solté uno, otro, ¿vale? Ahí tenemos. Busco el rojo, si no, acordaros, siempre ampliamos, menos 90. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ahora va a casar sí o sí por su obligación. Muy bien. Ocultamos el corazón, nos quedamos con esto y vamos a hacer lo mismo que antes. Parche, aceptamos. Extruir, intro, extruir superficie, ojo, dirección 0,0, nos lo traemos para aquí, le vamos a decir, por ejemplo, 1, bien. Con 1 os fijáis que toca en algunas partes, ¿vale? A mí lo que me interesa es que se pueda soldar, estas partes después se podrían eliminar parcialmente, ¿vale? A mí realmente lo que me interesa de esto es poder unirlo. Entonces vamos a ver si hace la unión booleana. Una parte, otra parte, otra parte. Le damos a intro. A lo mejor por culpa de estos cachitos que hay por ahí no termina de hacer bien la booleana. ¿Vale? Pero en este caso de momento lo está haciendo bien. Os fijáis, pone creando mallas y ahí estarían unidas todas. Nos quedarían estos trocitos. Estos trocitos os aseguro que a no ser que cuando os lo convierta a mallas os dé fallos, esto es imperceptible. O sea, ¿qué quiere decir? No sale directamente en lo que sería la impresión, ¿verdad? Bien, y entonces ahora vamos con la siguiente parte. Ya tenemos esto, aquí es donde vamos a albergar, porque esto va a ser un colgante, entonces es donde vamos a albergar después a continuación para meter la reasa y todo, ¿vale? Y poder pasar el hilo o la cadena o lo que fuese. Y en la parte de abajo lo que vamos a trabajar pues es una pequeña esfera. Si queréis, primero le podemos dar o podemos crear la esfera y después a la esfera ponerle un bisel o algo que la soporte para que no caiga, ¿verdad? O incluso podríamos ponerle una gema. Eso yo, como siempre, os doy esa libertad para que cada uno pueda disfrutar la pieza de una manera distinta. Entonces vamos a una esfera, ¿vale? Y la esfera, si yo le doy una esfera de diámetro, lo único que tengo que hacer es elegir desde qué punto hasta qué punto. Si yo cojo, por ejemplo, aquí este punto y cojo este punto aquí, ya automáticamente me hace la esfera. Lo que pasa es que me va a quedar muy canija. Yo pretendía que me quedase algo pues visualmente más potente, ¿vale? De hecho, si hay que cortar parte de esto, pues nos lo cargamos en el diseño y punto pelota, ¿vale? Entonces vamos a hacer una esfera más grande, la vamos a representar nosotros aquí, el tamaño que querramos, ¿vale? Y ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues a esta esfera le tengo que poner necesariamente algo para poderlas soportar. Entonces, os fijáis, cuando nosotros venimos aquí, este lineal, el más oscuro, es el que nos marca realmente que cuando yo saco una estructura, ¿vale? Una estructura alámbrica, por ejemplo, ahí la tenemos, ¿verdad? Este sería el principio y el final, que era el que decíamos, y el resto de la estructura. Bien, una vez que tengo esta estructura, a mí de esta estructura, pues lógicamente me interesa ahora generar lo que serían
unas tuberías o unos biseles que me mantengan unida la pieza, ¿verdad? Entonces voy a ocultar un segundito la bola, ¿vale? Y voy a unir, porque os fijáis que están separadas, ¿verdad? Vale, entonces voy a unir de una en una. Para eso selecciono dos, le doy a unir, selecciono otras dos en la otra dirección, le doy a unir y este ya estaría unido de por sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Cojo y me vengo a modelar y puedo, pues por ejemplo, hacer una tubería, ¿vale? O puedo venirme, por ejemplo, a joyería, que yo creo que va a quedar un poquito más arreglado. Y en joyería le vamos a decir que queremos un perfil dinámico, ¿vale? O un canal incluso, a lo mejor os interesa un canal. Esto ya os digo, os vuelvo a dar libertad para hacerlo. Os fijáis que se quedó ese menú pillado, pincho en él, le doy a escape para que desaparezca. Vale, vamos a hacer por ejemplo un canal, ¿vale? Voy a hacer un canal aquí, en la curva. Ahí lo tenemos. Y os fijáis que no se orienta bien, entonces selecciono la superficie y ya me lo orienta correctamente a la superficie, ¿verdad? Vale. Entonces, por ejemplo, podría hacer un bisel con un canal. El canal ahora lo puedo hacer yo más pequeño si quiero, más grande, retirar parte de las gemas que aparecen ahí, ¿vale? Bien. Otra de las opciones que tendríamos, pues un perfil dinámico. Selecciono la curva que quiero, le doy al perfil dinámico, ¿sí? Y básicamente ahí lo tengo. Y entonces ahora lo que puedo hacer pues es con la angularlo, perdón, lo estoy rotando en el que no es, en el que nos, perdón, en el que nos interesa es en este, y le daríamos una rotación de 90. ¿Verdad? Vale, con lo cual ahí tendríamos ya listo para poder encajarlo en el lugar que fuese. Vamos a ampliarlo un poquito más, por ejemplo 1,4, ¿vale? Y de altura 1, acordaros 1, 1,4, y voy a hacer lo mismo con este que tengo aquí para que me quede otro perfil dinámico, ¿vale? Os fijáis que esta vez ya está totalmente dado la vuelta, con lo cual me tengo que ir directamente a 180, ya no a 90. Vamos a darle con velocidad para no perder tiempo. Llevamos un buen rato sin guardar, acordaos, y ¿os acordáis? 1,40 creo que era lo que habíamos dicho. Le vamos a verificar. Vamos a aprovechar para guardar, ¿vale? Y ahora sí es cuando ya nos llevamos, bueno, esta tercera no le voy a dar uso, con lo cual la curva la suprimo. Y ahora es cuando nos traemos esto para nuestra zona correspondiente y elegimos nosotros dónde vamos a querer que encaje, ¿vale? Lo que nos interesa lógicamente es que nos toque los biseles, no que nos toque la piedra, ¿vale? Entonces, llegado el momento, incluso podemos rotar con el gumball los biseles. Ahí lo tenemos, os fijáis, encajaría en un lado y en el otro, ¿vale? Y como estamos en el 0, 0, lo ideal sería que nos fuese al centro, pero es que en este caso el centro, si os fijáis, nos queda en esta zona. Entonces yo prefiero romper, ya sé que me vais a decir que va a quedar desequilibrado en cuanto a peso, pero prefiero romper un poquito la estética simétrica porque si no va a quedar muy bruto. Entonces ahí quedaría soldado tanto de un lado como del otro. Os fijáis que la bola no la toca, con lo cual la bola entraría perfectamente. Y ahora pues procedemos.
¿Y a qué procedemos? Pues lo primero de todo a retirar esto, porque estos sí que son muy cantosos, no es igual que estos que son muy pequeñitos. Aquí sí que podemos hacer primero el corte, ¿vale? Entonces, modelar, diferencia, booleana de partición, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger este objeto, perdón, el que decidimos partir es primero, ¿vale? Booleana de partición, este, intro, y ahora la superficie que vamos a utilizar para cortar. Ahí lo tenemos cortado y ya puedo, bueno, me hace una doble lectura, tenéis que borrar, yo le tengo para hacer copia, por eso sale todo esto, pero os fijáis, una vez hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer, a mí me interesa que esto vaya en un material distinto, pero el resto va a ir en el mismo material, con lo cual unión booleana, esta parte y esta parte quiero que se unan. Voy a empezar por estas, haciendo solo estas dos, principalmente una para que le cueste menos y dos, si falla este, sé que el fallo está aquí. Si incluyo este, pues me puede fallar ese otro y después tener que andar buscando cuál de los dos es el que tiene el fallo. ¿Vale? Le cuesta, como siempre, le cuesta horrores. Tenéis que entender que es una pieza muy, muy compleja en cuanto a la memoria que consume. Si fuese totalmente plana, ¿vale? En este caso no estamos utilizando ClayU, pero ClayU vendría a ser el mismo fallo. Cuando se nos cuelga el programa, pues básicamente es porque está dándole caña al ordenador. Ya he hecho la unión correspondiente y ya no intento hacer esta porque sé que falla. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que intentar hacer o más estrecho este, ¿vale? Para que casase, porque yo creo que el problema que tenemos aquí es este, que se montan de una y otra manera. Entonces podríamos estrecharlo un poco de tamaño, ¿vale? Pero bueno, voy a dejarlo así porque si no se va a ampliar mucho el tutorial. Entonces, una vez que tengo hecho esto, acordaros siempre guardar, ¿vale? Y nos venimos a joyería y vamos a terminar esta parte del ejercicio haciendo el veil correspondiente, o sea, la reasa. Vamos a darle un tamaño potente porque daros cuenta que también el ejercicio que tenemos es bastante grande. Entonces, pues vamos a situarlo un poquito con un tamaño un poquito grande. Ahí lo tenemos, ¿vale? Podemos incluir, si queréis, el toroide. El toroide tiene que tener mucho más radio necesariamente, porque si no, pues no nos va a servir. Ahí lo tenemos, ¿vale? Podemos incluso, yo voy a ampliarlo un poco más. Ya os fijáis que ni siquiera voy en plan cutre haciéndolo encima del que tengo, ¿vale? Aquí no me molesta mucho la pieza que tengo encima, con lo cual puedo trabajar perfectamente con ella. Y una vez que tengo pues más o menos el tamaño que me interesa, le doy a verificar, ¿vale? Y movemos la pieza. ¿Os acordáis que, como siempre, vamos a tener ahí, por ejemplo, la encajamos. Si nos sobresale, pues ya ahora la rectificaremos, como sea. Y una vez que tenemos hecho eso, pues vamos a proceder a vamos a booleana de partición. Este es el que queremos, intro, este
el que me va a ayudar a cortar, a hacer la partición. Hay dos superficies, una la elimino, ¿vale? Para quedarme con la otra, y de aquí este cacho y este cacho es el que quiero eliminar, así solo se me queda ese. Voy a intentar también unirlo, vamos a darle a guardar, le damos unión booleana, uno, otro, intro, ahí lo tenemos. Como es rápido, pues esto no es sin mayor problema, ¿verdad? Vale. Y ahí tendríamos ya resuelto el último problema. Entonces, ya tenemos el colgante, o sea, ya hemos terminado la parte de Rhino, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentar el colgante de tal manera que nos quede pues un poquito arreglado en otro programa, en este caso en Photoshop. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es nos vamos a cambiar a la vista de renderizado, ¿vale? Y os fijáis, este sería el... Bueno, perdón, nos habíamos olvidado de quitar la superficie. Vamos a quitarla, ¿vale? Así ya la tenemos resuelta. Y le vamos a poner un material a esta que tenemos aquí. Entonces nos venimos a los materiales, pues por ejemplo, ya que tendríamos aquí las perlas, pues yo le voy a poner por ejemplo turquesa, ¿vale? Y ahí tendríamos el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a montar esto para que nos coja una forma un poquito diferente. Yo lo primero que voy a hacer también es eliminar, voy a coger todos los lineales, los voy a suprimir o los voy a cambiar de capa, ¿sí? Y vamos a poner el suelo, lo vamos a activar. Os fijáis que en este caso la pieza no está en su sitio, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subir la pieza, ¿verdad? Para subir la pieza, ¿os acordáis? Desde una vista de izquierda o derecha, ¿vale? La podemos elevar por encima de lo que sería el rojo, ¿vale? Que es el suelo. En este caso lo estamos viendo desde un lateral. Quitamos forzador rejilla para que no nos moleste y lo elevamos un poquito. Ahí. Por ejemplo, esta sería una posible vista del objeto, ¿verdad? Bien, bueno, yo al suelo ya sabéis que tengo siempre la misma manía, que es básicamente hacer esto. Si hace que se entienda la pieza, si la pieza no se va a entender, pues deberíamos plantearnos a lo mejor menos reflectividad o por ejemplo una transparencia. Lo que pasa es que aquí se ve bastante la rejilla, entonces tendríamos que quitar la rejilla para que se viese correctamente. Yo voy a quitar por ejemplo la rejilla, ahí tendríamos, nos quedaría mucho más sutil el reflejo, porque en este caso no queremos que la pieza se pierda tanto, ¿verdad? Bien, ahí lo tendríamos. Y entonces ahora lo que vamos a empezar a plantear pues es o pantallazos o renderizados. Yo voy a empezar renderizado, ajustes de renderizado. Sobre todo lo más importante es esto, la resolución 300 y el anti-alias 10. Lo del tema de la resolución no es una cosa que me preocupe tanto. Le voy a dar a aceptar. Mientras tanto voy a poner a Photoshop a cargar, ¿vale? Esto que estoy haciendo de cargar Photoshop lo estoy haciendo ahora porque ya no estoy trabajando con Rhino. No se os ocurra tener varios programas abiertos mientras estáis trabajando con Rhino, porque es que lo matáis. Le cuesta, pero horrores. Entonces en Photoshop yo lo que voy a hacer, voy a abrir un nuevo archivo, le voy a decir que por ejemplo sea un tamaño A5 y le voy a dar la misma resolución, 300. ¿Vale? Ok. Bueno, si no quiero que me quede de esta manera, pues le digo imagen y le voy a decir por ejemplo rotación de imagen 90 a la derecha.
Pero no quiero que me quede tan... Esto sería medio folio. Entonces lo que quiero es un poquito menos, ¿vale? O sea, sin llegar a una cuartilla. Entonces, en tamaño de imagen, ¿vale? Le voy a decir que me lo desbloquee, si está bloqueado. Y en vez de 21 sería esta distancia y 14,8 sería esta. Pues le voy a decir que quiero, por ejemplo, 10. ¿Vale? Le doy a OK y os fijáis, nos queda más apaisado, que la verdad va a ser bastante más interesante. Entonces, la premisa que voy a tener es que en todas las vistas que voy a sacar voy a intentar mantener el color de fondo, porque va a ser como el nexo de unión, excepto en alguna vista que podamos sacar que cambie. Bien, ya había cogido las características del renderizado, pincho en renderizado, va a tardar pues en cargar, ya eso depende de la calidad y del proceso correspondiente de la tarjeta gráfica. Vamos a esperar un poquito para que cargue. Y después a continuación le vamos a dar el mapeado de tonos. O sea que básicamente es para diferenciar las luces y las sombras. O sea, si no nos queda como un efecto mucho más grisáceo. Os fijáis que ahora mismo el tono es más gris. O sea, es como si la fotografía estuviese más apagada, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros le aplicamos un mapeado de tonos, lo que hacemos es amplificamos lo que sería esa diferenciación, y con la corrección de gama sería algo por el estilo. La diferencia es que los mapeados de tonos también juegan con los colores, y la corrección de gama juega única y exclusivamente con lo que serían los grises. En este ejemplo que yo os voy a poner, pues vamos a jugar precisamente con dos cosas. Unas vamos a hacer pantallazos, o sea, imprimir pantalla, y otros vamos a hacer renders. Porque así de esa manera os fijáis que algo un poquito elaborado, aunque haya sido hecho con un pantallazo, ¿vale? Que es muy sencillo, también sirve. En vez de ninguno le vamos a dar a Reinhardt, nos lo oscurece un poquito más, ¿vale? Y ahora podríamos jugar. Yo la corrección de gama la voy a dejar a 1, ¿vale? Vamos a guardarlo, guardar como, y entonces aquí lo que vamos a hacer es jugar aquí y le vamos a poner, por ejemplo, vista 1. Listo. Ya tenemos la primera posición. La segunda posición la vamos a ofrecer desde un perfil, ¿vale? Aunque se vea un poquito de la línea, no pasa nada porque después lo podemos nosotros recortar, ¿vale? Entonces jugamos ahí, render, y volvemos a esperar la cantidad de tiempo correspondiente que sea. Lógicamente la iluminación a lo mejor puede variar un poco, pero en principio la gama cromática debería ser la misma, siempre y cuando elijamos las mismas cantidades en el mapeado y en la corrección de gama. Si no, lógicamente va a ir cada uno de su padre y de su madre. Bien, yo creo que con estos dos como renders nos llegan y nos sobran para la composición. Y lo siguiente que vamos a hacer pues es jugar un poquito con los tipos de vistas diferentes. ¿Qué quiere decir? Estamos jugando aquí con el material, y en los pantallazos que vamos a hacer pues vamos a jugar más con los lineales o con las estructuras, que eso también hay veces que gusta mucho entender, porque hay veces que no se termina de ver bien una pieza, pues porque el render no tiene la calidad que tiene que tener, por ejemplo, ¿vale? Ya os vuelvo a comentar que el render de Rhino 5.5
no es excesivamente bueno, los hay mucho mejores, ¿vale? Con calidades fotorrealistas sobrantes. Os fijáis que en este caso saldría el suelo y esa parte, pero como esa parte después la vamos a recortar, nos da igual, lo dejamos en 1, ¿vale? Lo guardamos, le vamos a poner 2 y ya tendríamos eso. Y entonces ahora vamos a animarnos a seleccionar otras vistas. Pues por ejemplo, vamos a coger, ¿os acordáis que teníamos una que era tinta, verdad? Lo que pasa es que esta pieza en tinta le tiene que costar un riñón y parte de otro. Ya os lo puedo asegurar, ¿vale? Os fijáis que os pone ahí calculando, ¿vale? Esto, como siempre, depende de la complejidad del objeto que estáis trabajando. Bien, mientras se lo piensa, nosotros vamos a... Bueno, esto no deberíamos hacerlo porque ralentizamos más, pero nos venimos a archivo, colocar, en este caso yo voy a hacerlo con elementos incrustados y me voy a venir a corazón colgante y voy a seleccionar una de las fotografías, ahí me la sitúa, le doy a verificar y hago lo mismo, colocar elementos incrustados, selecciono la segunda fotografía y la verifico, ¿verdad? Ahí tengo las capas correspondientes y lo primero que necesito es rasterizarlas, ¿vale? Botón derecho sobre la capa, rasterizarla. Esto es para liberarla, para poder utilizarla después para recortarla y otras cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué capa estemos, vamos a poder mover un elemento o vamos a poder mover otro elemento, ¿vale? Bueno, yo le tengo puesto aquí selección automática, con lo cual pinche en el que pinche me cambia de capa, pero os fijáis que cambia de capa, ¿verdad? Bien, entonces vamos a aprovechar, estoy en la capa 2, que es esta, para recortar la parte que me interesa. Y básicamente vamos a dejar un poquito del reflejo en la parte de abajo. Y una vez que tengo seleccionado, me vengo a edición, ¿vale? Perdón, a imagen. Y le digo, no, perdón, estoy yo a dormir. Selección, invertir y suprimir, ¿vale? Deselecciono, control D, ¿vale? O selección de seleccionar, ¿vale? Y ya tengo una de las fotografías. Entonces ahora selecciono, me la llevo para aquí. Y ahora voy a coger la otra y más despacito vuelvo a repetir. Marco rectangular, selecciono la parte que me interesa. Voy a coger, pues, por ejemplo, todo esto. Estoy en la capa que tengo que estar, en la 1. Y me vengo a selección, invertir, suprimir. Y ahora selección de seleccionar. Y ya tengo el otro cachito que me interesa, ¿verdad? Bien, vamos a volver a Rhino, a ver si volvió a la vida. Ahí lo tenemos, os fijáis. La verdad es que quedó bastante chulo. Y esto no lo podemos renderizar, pero sí quitamos el ratón, lo ponemos en una esquinita y le damos en el teclado Print Screen o imprimir pantalla, ¿vale? Una vez a la tecla. Y ahora en Photoshop lo que hacemos es edición, pegar, ¿vale? Yo, como tengo dos pantallas, a mí me van a salir las dos pantallas, pero a mí lógicamente me interesa quedarme solo con esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono esto que tengo aquí, ¿vale? Le voy, una vez que lo tengo seleccionado, le voy a decir que lo quiero cortar. Entonces, edición, cortar, ¿vale? Y ahora edición, pegar. Entonces me aseguro que tengo dos capas. Una, esta, y otra, lo que tengo de detrás. Con lo cual esta capa ya la puedo eliminar. O sea, la selecciono, le doy a suprimir con el teclado o en eliminar capa. Y ya tendría otra fotografía más
¿vale? Para el proceso que estoy haciendo. Y por último, yo voy a seleccionar el sombreado, ¿sí? Le puedo quitar, en este caso, lo que sería el suelo, porque así me ayuda a entender mejor que no me coja el gris tan fuerte. Entonces quito el suelo y voy a hacer lo mismo, imprimir pantalla, o puedo cambiarlo de posición, porque daros cuenta que también lo que buscamos es que el cliente pueda entender la pieza desde distintas posiciones para que le guste más, ¿vale? Entonces vamos a acercarla un poquito, la situamos ahí, ¿vale? Le damos a imprimir pantalla otra vez, nos venimos a Photoshop y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Edición, pegar, ¿vale? Seleccionamos esta parte que tenemos aquí. Edición, cortar, edición, pegar. Lo tenemos, eliminamos la capa que nos falta y ahora vamos a empezar a jugar con tamaños, ¿vale? Pues por ejemplo, este nos queda muy grande, lo reducimos. Este verificamos, ¿vale? Ahora este nos queda muy grande, reducimos. Ojo, cuando reducimos le damos a Shift, porque si no nos lo deforma, ¿vale? Entonces con Shift, ¿vale? Ahí nos situamos. Yo no quiero, le doy a verificar, no quiero que se me monte unas piezas con las otras, porque eso sí que sería bastante incorrecto. Entonces de esa manera buscamos pues la composición más correcta que podamos tener. Y una vez que tenemos hecho esto, pues entonces ahora vamos a jugar un poquito a darle algo de personalización al trabajo. Ya tenemos la estructura, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, por ejemplo, voy a lanzar unos lineales. Entonces, para eso voy a crear una capa y en esta capa, pues con la herramienta marco rectangular, voy, por ejemplo, a hacer un rectángulo. Y este rectángulo, pues voy a coger la herramienta, por ejemplo, bote de pintura y con Alt sale como un selector. Selecciono sin soltar Alt el color que quiero, ¿vale? Y una vez que lo tengo, después a continuación lo aplico en la zona. El bote de pintura solo se aplica en la zona seleccionada. Ojo, de momento está por encima, pero no os preocupéis, después ya pasaremos la capa para abajo. Deselecciono, selección, deseleccionar, ¿vale? Paso la capa para abajo, la arrastro y entonces ahí nos quedaría ya el primer efecto. Vamos ahora a hacer lo mismo con otra capa, ¿vale? Ya dejamos la capa ahí abajo y voy a hacer, pues por ejemplo, varias selecciones. Para eso le doy a mayúsculas, ¿vale? Vamos a hacer varias selecciones que vayan creciendo en tamaño. Por ejemplo, esas 3 selecciones, ¿vale? Ahora le doy a Alt, perdón, cojo el bote de pintura, le doy a Alt, selecciono el color que me interesa y ahora relleno las 3 a la vez, ¿verdad? Muy bien. Como las tenemos abajo, deselecciono, selección, deseleccionar y ahí tendríamos otra parte. Ahora, como estas ya tienen un marco bien definido, no pasa nada, pero estas, por ejemplo, les vamos a meter nosotros un marco más oscuro. Entonces la voy a seleccionar, capa 2, botón derecho, sobre la capa que hay ahí en la miniatura, y me vengo a opciones de fusión, y en las opciones de fusión yo aquí voy a elegir lo que se llama trazo. Os fijáis que ya salió un trazo ahí, ¿verdad? Pincho sobre él y entonces en este trazo yo le puedo dar el tamaño, le puedo dar el color, le puedo dar la opacidad, por ejemplo, ahora no le voy a poner opacidad ninguna, ¿vale? Y el color, pues puedo elegir el que me interese, ¿vale? Bien. Perdón. Una vez que tengo hecho eso, ojo, me tengo que asegurar que aquí no toque la pieza porque si no tendría un problema. Ok. ¿Vale? Si tuviese un problema, pues puedo coger este
y moverlo un poquito más para abajo y el problema estaría solucionado. Y vamos a hacer lo mismo con este otro botón derecho, ¿vale? Vamos a decirle opciones de fusión, vamos a ponerle un trazo, ¿vale? Igual que lo pusimos al otro, le damos a OK y ya lo tendríamos también ahí disponible. Fenomenal. Nos quedan dos cositas. Al cliente, pues bueno, esperemos que pueda entender la pieza, más o menos. Y yo a esto le voy a sumar dos cositas más. Le voy a poner lo que sería el motivo que he utilizado para dibujar la pieza. Entonces, archivo, colocar. Voy a seleccionar el corazón. Lo voy a reducir de tamaño para poder, pues por ejemplo, situarlo en alguna zona que me pueda interesar. Aquí mismamente. ¿Vale? Y le damos a verificar. Y ahora si quisiese, para mantener un poco el estilo que estaba haciendo con los anteriores, ¿vale? Botón derecho, ¿vale? Ojo, para recortar no hace falta que para aplicar opciones de fusión, que es esto, para el borde no hace falta que rastericéis. Bien, pinchamos ahí, nos venimos como siempre al trazo, ¿vale? El trazo, ojo, yo lo estoy poniendo cuando pincho en trazo exterior, de esa manera no me estropea el dibujo, ¿vale? Ok. Y una última cosa, archivo, nos vamos a venir a buscarla, también colocar, y yo en este caso voy a aprovechar, sé que lo tengo por aquí, el logotipo, en este caso de la persona que ha hecho el trabajo, ¿verdad? Y de esa manera pues personalizamos también un poquito la idea que tengamos. En este caso directamente lo voy a dejar así en blanco, sin meterle el borde, un poquito para romper. Pero os fijáis, compositivamente estamos intentando hacer una serie de cosas. O sea, no lo hemos puesto todo al azar, por decirlo. Lo primero de todo, hemos premiado que la mayoría de lineales vengan en la parte de abajo y que sean más finos que el de la parte de arriba, con lo cual nos están compensando el peso de cada uno. Después hemos colocado dos elementos a izquierda, dos elementos centrales y dos elementos a derecha. Y en los elementos de izquierda y derecha hemos contrapuesto dos oscuros y dos claros, ¿vale? Cierto es que uno es a color y otro es a blanco y negro. Lo ideal hubiese sido a lo mejor centrar aquí una mayor expresión, mientras que los dos que tenemos en el medio son más neutros, ¿vale? Entonces lo que buscamos con esto pues es un equilibrio compositivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si yo ahora resulta que retiro esto, os fijáis que la composición se cae a la izquierda, ¿verdad? ¿Vale? Y si yo hago esto, la composición se cae a la derecha. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, archivo, ¿vale? Guardar como, y lo vamos, yo lo voy a guardar, lo tendríamos que guardar como PSD por si quisiésemos editarlo, y guardarlo como JPG por si lo queremos compartir. Yo en este caso lo voy a compartir, ¿vale? Y en un ratito lo tendréis en el WhatsApp. De esa manera sabréis cuál es vuestro ejercicio la próxima semana. Un saludo.